Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Dios les bendiga a todos. Todo el año pasado nosotros estuvimos hablando acerca de qué era el discipulado, estuvimos hablando de la necesidad de que las personas nuevas que lleguen a la iglesia sean formadas, pero veíamos la necesidad de que los hermanos viejos de la iglesia, que es los líderes de la iglesia, algunos faltan hoy por alguna razón, pero la mayoría, algunos de ustedes sí son, casi todos son los viejos de la iglesia, pudiésemos a las personas que llegan nuevas a la iglesia formarlas. Y decir, hombre, llegó alguien nuevo, entonces me lo voy a pegar a esa persona y la voy a discipular. Pero entonces habría un problema. ¿Cómo voy a discipular yo a esa persona? Si tal vez yo he sido enseñado, pero qué bueno tener como una directriz. Entonces la propuesta que les tengo a partir de esta noche es que cada semana veamos un estudio bíblico, es por un año, o sea que de aquí a fin de año o a enero del año entrante tengamos los estudios listos. Pero usted a partir de hoy va a empezar a casar una persona. Entonces alguien que le diga en la casa, hombre, yo que quiero comenzar en el Señor, venga pues yo lo cojo cada 8 días. Y cada 8 días vamos a hablar de las cosas del Señor y usted va a compartirle la lección que hemos recibido hoy. Y para reforzar la lección, todas estas lecciones las vamos a... Estas predicaciones, porque las voy a dar una enseñanza no magistral, porque en internet no va a salir el video, sino el audio, y usted las puede bajar de YouTube. Entonces, semanalmente hay una lección y usted va a recibir esta hoja, la hoja tiene para llenar, entonces usted va a ir anotando para ir creciendo en el Señor, pero aquí en el centro de alabanzas va a haber un archivo. Entonces usted dice, ve, yo necesito la primera lección. Entonces, en la iglesia alguien va a manejar un archivo y usted dice, ve, necesito 3 copias. Entonces, a usted le van a entregar la lección, usted va a ir aquí a una fotocopiadora cercana, la saca y dice, es que tengo 2 o 3 alumnos, y lo hace. Lo que he quedado con la iglesia es que nosotros siempre regalamos, cada uno de nosotros regalamos la hojita. No, venga, deme una ofrendita de 200 pesos para darle una hojita, no. Es más, nosotros tenemos grupos en los hogares y no pedimos ofrenda. La mayoría de grupos familiares y todo eso piden ofrenda. Nosotros no lo hacemos así porque la gente de la calle lo primero que dice es, los evangélicos todo es plata. ¿Por qué no regalar esos 200 pesos que salen a fotocopia? Entonces usted tiene 5 alumnos, 2 alumnos, pues son 200 pesos, 400, 500 semanales. No, es muy difícil, yo no creo. Estas hojitas las vamos a tener, es más, yo mismo voy a intentar traerlas semanalmente y yo se las voy a obsequiar a usted. Y el objetivo es que usted tenga la primera gratis y la segunda usted la va y la copia, porque tampoco esto es un negocio para nosotros. Ni el objetivo es que el evangelio sea un negocio, sino que podamos compartirlo. Amén. Entonces estamos dispuestos. Entonces vamos a ver hasta dónde nos vamos hoy. Que cierto, yo creo que la hermana Sandra, y una vez a ser la esposa del pastor, pues puede ser la que tome como la vocería de ser la encargada de eso. Y yo le enseño después cómo es que trabajamos esto. Bien, se las voy a enseñar a manejar para que ustedes hagan discipulado. Y todo el que esté haciendo discipulado va a haber una forma de que la iglesia lleve un control así. Si somos juiciosos, hermanos, y la gente va llegando a la iglesia, a excepción de los muchachos que llegan de la calle, que todavía hasta que no se estabilicen van a querer, pero la ansiedad, las cosas, no van a estar firmes, pero personas que vengan a la iglesia, que sean un poquito más estables en cuanto a que no tienen esa inestabilidad de estar consumiendo o no consumiendo, sino personas que llegan y se entregan al Señor en la iglesia, que alguien que viva cerquita vaya y los coja. Por ejemplo, viene alguien de Aranjuez, Cola, va y dice, yo traje un taxista amigo mío, yo lo cojo. Que viene alguien de La Milagrosa, entonces quien viva en La Milagrosa, venga, yo lo disipulo. Que vive en Santa Rita, entonces la hermana va y lo coge y lo disipula, y así poco a poco vamos haciendo la labor. Bien, todas tienen, es más, yo saqué esta edición especial porque esta siempre va a traer la dirección de la corporación y la iglesia Centro de Alabanza, no viene con el logo de Sabaneta ni nada, porque el objetivo es que sea como un material que nos apersonemos de él, si les parece a ustedes y creen que es una buena forma de ser discipulado. Bien, entonces yo les voy a enseñar cómo lo hacemos desde ya. ¿Cómo se arma o cómo se hace un grupo de crecimiento? Puede comenzar con una persona.
Amén. Entonces, un ejemplo, Sandra dice, voy a coger 2 personas y les voy a dar discipulado. Sencillamente la hermana Sandra se reúne en la casa de esa persona, de la hermana Sandra, lo que sea, y empieza. Que está la hermana, el tío, la sobrina, que se unen 3 personas, ya hay un grupo de crecimiento y un grupo de discipulado. ¿Qué se hace? Lo normal y que yo recomiendo es que no haga un culto, porque mucha gente que no va a iglesia no le gusta ir a culto, porque les da miedo, no saben qué es un culto, creen que les van a meter, bueno, todavía hay muchos temores. Entonces, ¿qué recomiendo? Que se siente y charle con ellos. Si tienen una necesidad, pues ¿por qué no orar? Pero que sea muy informal, para que la gente se siente y estudie la palabra, y a medida que van estudiando la palabra, van viendo la necesidad. Es más, si esa persona no se congrega, usted le dice vámonos para la iglesia y se espanta, entonces sencillamente usted empiece con esa persona en la casa de ella. A medida que va creciendo en las lecciones y la palabra le va hablando, ella misma le va a decir a usted, yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero aprender más del Señor. Entonces usted le va a invitar a la iglesia. Mire cómo es de fácil. Entonces, una forma en donde tenemos grupos. Yo he tenido grupos en cafeterías. Y me siento con 3 personas en una cafetería. En cafeterías, y allá nos tomamos varios tintos, varios cafés, y lo hacemos. He tenido gente en centros comerciales. He tenido gente en empresas. Un empresario, bueno, les voy a regalar la hora del almuerzo. Entonces tomamos 20 minutos de la hora del almuerzo y adelantamos una lección. En cualquier parte se puede comenzar. Bien, cuando yo me siento con las personas, porque lo hacemos sentados, les explico esto. Este programa tiene una cantidad de lecciones. Si usted mira la parte de atrás esta, hoy es más de explicar y voy a comenzar la lección. Sé que hoy no la voy a terminar porque siempre toma tiempo. Atrás, ¿cómo se llama? Nueva Vida en Cristo. Esto no es de nosotros. Esto es una fundación internacional, una iglesia muy de sana doctrina. Abajo está la página en internet, y ellos dejan, desde que no se cambie el interior, el contenido, dejan que uno lo adapte para enseñarle a otras personas sin cobrar, ni sin cobrar el material. La condición es, no se puede cobrar el material, lo que ellos exigen. Yo lo hago así, hoy o mañana nadie me va a demandar ni me va a decir nada, porque ellos quieren que la gente aprenda con los principios bíblicos. Son 7 series, usted lo está viendo ahí, ¿cierto? La primera se llama Descubriendo la Nueva Vida en Cristo, son 6 lecciones. La segunda, Pasos Básicos de la Nueva Vida, son 13 lecciones. La tercera son Más Pasos Básicos de la Nueva Vida en Cristo, 15 lecciones. La cuarta, Viviendo Juntos los Unos con los Otros, 11 lecciones. La quinta serie, Respondiendo respuestas bíblicas a preguntas comunes. La sexta es Viviendo Libres a través de la verdad. Y la séptima, Misiones Mundiales, que habla un poquito acerca de lo que la Biblia habla de misiones. Entonces sume 6 más 13 más 15 más 11 más 12 más 10 más 11, y esas son todas las lecciones. Cuando se habla de serie, son 7 series. Entonces está la primera serie y pasos como la primera lección. Entonces paso 1 de 6. Son 6 pasos en la primera serie. Bien, y las 6 lecciones hablan de Cristo, son de cristología, nosotros le llamamos cristología. Y uno siempre comienza haciendo una pregunta. Yo quiero que ustedes respondan, y por favor, cuando usted esté con la gente, deje que la gente responda lo que quiera. Por ejemplo, una lección dice, ¿todas las personas quieren buscar de Dios? Habrá alguien que diga no, y alguien que diga, ¿cómo que no? Claro que sí. Deje que conteste el error que quiera. Porque la lección a la gente, al final hay que repasar esas 3 preguntas. Y las 3 preguntas van a, ay, yo me equivoqué. No, la respuesta que yo di, pero deje que ellos sean los que se equivoquen. Es más, usted se va a equivocar. Y cuando terminemos la lección, por ejemplo, cuando se habla de la salvación, hay cosas que vamos a mirar, que se van a cometer errores, y usted, ay, no es así. Y usted va a borrar, o voy a comprar otra hojita y lo va a escribir mejor. Bueno, falso o verdadero. La primera pregunta, ya dentro de la hojita. Hoy la mayoría está deseoso de tener una vida mejor. Falso o verdadero. Va a hacer algunas preguntas a algunos, tranquilos. Allá atrás, la mayoría de la gente quiere tener una vida mejor. Adrián, ¿sí o no? Todo el mundo dice, Adrián, ¿qué piensas tú? También, hermana. ¿No cree que todo el mundo? Bien, entonces, falso o verdadero. Para la hermana es falso, para Adrián es verdadero. Todas las religiones nos llevan al cielo. ¿Qué piensa Kevin? Todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Sí o no? Él contestó que todas las religiones llevan a Dios. ¿Qué piensa la hermana allá? ¿Está segura? O sea que no es lo mismo decir Mahó, Alá, Jehová, ¿no? Vea. Bueno, si me esfuerzo mucho, alcanzo la vida eterna o puedo obtener la vida eterna. Ah, bueno, aquí ya me están hablando. ¿Qué dice Cola? Cola dice que sí. ¿Qué dice el hermano Jairo? ¿No cree? El hermano Jairo dice que no.
Bueno, tranquilos, que la lección enseguida nos va a decir si estamos errados o no errados. Bien, y lo último, esta es como más ubicada. ¿Qué tal? Hermano Iván, nadie puede saber con seguridad si va al cielo o no. Que alguien diga, no, es que yo me voy a ir para el cielo. No. Bueno, hermano Iván dice que no. Vamos a ver cuando arranquemos la lección. Primero, dice quién es Jesús. Cuando uno habla con 10 personas diferentes, uno se va a dar cuenta que cada uno va a una respuesta diferente acerca de quién es Jesús. Entonces algunos van a decir, era un gran hombre. Otros van a decir, era un maestro, ¿cierto? Otros van a decir, no, es que imagina que la gente lo llaman hijo de Dios. Y otros, no, lo que me gusta de él es que luchó por una causa y murió por la causa en mano de los romanos. Jesús tuvo un ideal. Y el que es revolucionario dice, Jesús fue un gran revolucionario. Entonces miren los conceptos que uno va viendo en la gente. Ahora, en la época de Jesús, ya me voy a remitir al momento de Jesús, mucha gente creía que él era un enviado de Dios. Otros decían, ese es un engañador, ojo con ese señor, que ese señor, cuidado, es un hombre peligroso y mire que donde llega arma el alboroto. Donde él estaba, por allá en Jerusalén dijeron que lo iban a... No, eso, historia sacaron en ese momento. Entonces, como todo el mundo tiene opiniones diferentes de Jesús, aún los mismos cristianos, usted escucha a través de televisión, escucha una emisora cristiana, donde la gente paga por sacar, y un pastor va a decir una cosa y otro pastor va a decir otra. En las emisoras cristianas usted va a escuchar que uno va a decir esto, y el otro, y entonces la gente dice, ay, entonces ¿a quién le creo? Vea, un pastor, y eso que son pastores. Entonces un pastor dice que esto es así y otro pastor dice que no es así. A través de este curso usted va a tener un criterio propio porque va a conocer la Biblia. Y ya cuando usted escucha a cualquier pastor, usted va a decir, vea, él dice eso, pero la Biblia dice. Porque la mayoría tenemos la idea de que no, es que el pastor Manuel me enseñó. O en la iglesia tal me enseñaron. O el pastor, no es un pastor. Su pastor, claro, todos tenemos pastores. La Biblia dice que Dios levantó pastores para edificar el cuerpo de Cristo. Ojo con eso, con decir que usted va a ser un rebelde y no va a recibir del Señor. Pero realmente sí es necesario que la Biblia sea mi guía. Y cuando yo ya conozco de la Biblia, ya puedo escuchar la voz de Dios, que es el pastor, pero es el pastor de los pastores. Entonces Él nos ha colocado pastores. Entonces, ¿cómo saber si ese pastor es de Dios? Cuando habla de acuerdo a lo que Dios a través de su palabra habla. Esto nos va a abrir los ojos. Bueno, vamos a ir a la Biblia y vamos a mirar entonces unos textos bíblicos que nos van a ir guiando a través del estudio de la Biblia. Como el primer tema es Jesús, el autor de la vida, yo voy a entrar ahí. Si usted va a las Sagradas Escrituras, se va a dar cuenta que va a aparecer varios títulos hacia Jesús. No se me vaya a asustar con lo que vamos a empezar a mirar desde esta noche. Si usted abre las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en Juan capítulo 1, ¿qué dice el verso 1? En el principio era el verbo, juntos. Muy bien. ¿Qué dice que en el principio era qué? Y el verbo. Y el verbo. Muy bien. Una pregunta, ¿quién es el verbo? Por allá dicen Dios, otro por allá dijo que Jesús. La palabra. ¿Cuál palabra? Bien. Realmente dice, en el principio era no el verbo, era la palabra. Pero como es una palabra de acción, los traductores de las Sagradas Escrituras nos lo tradujeron era como verbo. Algunas Biblias dicen en el principio era la palabra, no hay problema. Usted va a leer alguna palabra, la Biblia dice que dice en el principio era la palabra. Ay, ¿cómo así? ¿No era el verbo? Pues sí, pero una palabra de acción es un verbo. Entonces la mejor traducción es en el principio era el verbo. La versión Textus Receptus nos dice en el principio ya era el verbo. Y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Entonces, cuidado con esto, porque entonces aquí me está diciendo que el verbo es Dios y que Dios es el verbo. La pregunta es, ay, pero el verbo es la palabra y la palabra es Dios. ¿Esta palabra es Dios? Pues la Biblia es Dios. La Biblia no es Dios. Ay, no hay problema. Lea el versículo 14. ¿Sí? ¿Sí?
Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un momentico, entonces aquí está diciendo que ¿quién es el verbo? ¡Ay, no! Encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el unigénito Hijo de Dios? Muy bien. Entonces, como ya sabemos que el verbo es ¿quién? Jesús. Yo quiero que alguien me lea el mismo texto, pero me le cambie algo. El nombre verbo por Jesús, en voz alta. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Lo voy a leer en la antigua versión. En el principio ya era Jesús. En el principio ya era Jesús. Esto me está resolviendo un problema que tengo, que uno a veces se escucha. Y es, ¿cuándo nació Jesús? Siempre estuvo. Entonces esta es la preexistencia de Jesús. Jesús no nació el 24 de diciembre, carreta. Encarnó. Bien, una encarnación sí, pero Jesús era desde siempre. Desde el principio ya era Jesús. Y Jesús era con Dios y Dios es Jesús. Entonces hay algo que yo noto a veces en la iglesia cuando veo hermanos dirigiendo el culto y no tienen clara esta verdad. Mire que esto es para recién convertidos y hay hermanos viejos de la iglesia que caen en ese error. Es más, ahorita lo vimos en las respuestas que dimos al iniciar. ¿Por qué? Porque usted escucha a los hermanos que dicen, sí, Padre de la gloria, ¿cómo no, Señor Jesucristo? Ave María, Espíritu Santo. Entonces usted dice, bueno, entonces uno dice, ¿cómo así? ¿A quién está orando? ¿Cómo está orando? Bueno, hay una forma bíblica de orar, ¿cierto? Nadie va al Padre, sino a través. Entonces, ¿cómo debería ser la oración nuestra cuando llegamos al Señor? Padre, en el nombre de Jesús. Mire que el mismo Padre lo enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Pero Jesús es el camino, la verdad y la vida, Juan 14. Entonces, cuando usted ore y dirija una oración, se acerque a Dios, dígale, Padre, en el nombre de Jesús. Nadie va al Padre, sino a través de Jesús. Jesús es el único intermediario, lo dice la Escritura, entre Dios y los hombres. Al Padre se va a través de Jesús. ¿Y quién es el Padre? Dios. No, el Padre no es Jesús. Vaya, ya me salió unitario cola. Bien. No, tranquilo que la mayoría al no tener una... Pero vamos a ir poco a poco creciendo en esto y vamos a entender la doctrina de la deidad. Entonces, ¿el Padre qué es? Dios. ¿Jesús qué es? Dios. ¿Y el Espíritu Santo es qué? Dios. A medida que vamos a estudiar la Biblia nos vamos a dar cuenta que son tres personajes diferentes. En Dios hay tres personas. Los unitarios se equivocan mucho en el mal concepto porque ellos dicen que Jesús es Dios y que el Padre es una personalidad de Jesús y que el Espíritu Santo es una personalidad de Jesús, pero que al fin de cuentas es Jesús. No es así. Y el primer texto que te van a sacar es Deuteronomio capítulo 6, verso ¿qué? 4 o 5, que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se lo voy a decir en hebreo. Shema Israel, Elohim Elohenu, Elohim Echad. ¿Qué quiere decir? Oye Israel, el Señor nuestros varios, el Señor uno compuesto es. Entonces está diciendo, el Señor son varios. Hay varias personas en Dios. Jesús sintió, Él lloró. El Espíritu Santo se contrista. Y el Padre es el que planifica la obra de salvación. De hecho, cuando usted va a Isaías, en lo que le llamamos el llamamiento de Isaías, está hablando Dios y está diciendo quién irá por nosotros. En una primera instancia vamos a Isaías diciendo, envíame aquí, envíame a mí. Pero realmente detrás de esa escena hay una escena más profunda que es la deidad. Está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice, ¿quién irá por nosotros? Y Jesús sale y dice, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Y Jesús es el enviado para darnos salvación. Entonces mire todo ese gran concepto que hay y de donde nosotros empezamos a mirar muchas cosas de la Biblia en Juan capítulo 1. Cuando entendemos quién es la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Entonces, ¿podría yo decir que aquí está Dios? Sí. No es un libro como tal. Si este libro se moja, no se mojó Dios. Si este libro se quema, no se quema Dios. Es más, Dios ha dado manifestaciones. Usted ha visto que Biblias se le ha caído a alguien y ha flotado sobre. No todas las Biblias van a flotar. Fue un momento donde Dios quiso enseñarle algo a alguien del poder de la palabra. Hay Biblias que han intentado quemar y no se han quemado. Son testimonios de la palabra que Dios está dando para que la gente vea que la palabra que hay ahí es poderosa. Entonces la Biblia es poderosa y cuando usted y yo entendemos la Biblia no nos dejamos engañar. Ni nos dejamos llevar de sentimentalismos.
Porque a nosotros nos encanta ser sentimentales. Muchos pastores manipulan a la gente con sentimentalismo. Ay, había una niña y la niña estaba ahí. La gente ya está, ay, sí, la niña. Predicó el evangelio, fue la palabra de Dios, no habló de una niña. Pero nosotros siempre nos dejamos. ¿Y por qué lloró en el culto? Uy, no vio lo de la niña. Pues, ¿cuál de la niña? Dejémonos quebrantar por el Espíritu Santo. Que la palabra nos quebrante, sí. Mire que cuando estaba Esdras en la edificación, reconstrucción de Jerusalén, dice que predicó durante 6 horas al pueblo de Israel y ellos lloraban. Y les tengo que decir, no lloren ni se entristezcan, porque ellos al escuchar la palabra dicen, Dios mío, ¿cómo que la palabra dice eso y nosotros tan alejados de Dios? Fue la misma palabra las que lo quebrantó. ¿Por qué en el caso del ministerio de Dios que me ha colocado predicar y eso? Porque ya a mí no me gusta manipular a la gente ni decir vengan al frente. Bueno, tampoco sería manipular decir que vengan al frente. Pero no me gusta que la gente lo vea uno orando con las manos de uno sobre la gente. Porque la gente cree que las manos de uno son benditas. Pero me gusta más cuando predico y la gente se sana mientras la palabra es predicada. Porque la gente va a decir es Dios. La gente va a ver el poder de la palabra. El poder de la palabra no es el mío. Yo sigo siendo un ser humano como cualquier ser humano con todas las debilidades de un ser humano. Que claro, tengo que ser ejemplo de los creyentes como le predicaba Pablo a Timoteo y como la Biblia enseña que tiene que ser la vida de un ministro. Pero hermano, eso de dejarse uno trabajar de esa manera y nosotros que más que todo venimos de una influencia de carismas. Entonces, ese tipo de cosas, ay, que brincó, ay, si vio la presencia de Dios, estaba brincando. Y es que la presencia de Dios no se da sin brincar, es que Dios es Dios. Su palabra misma ya tiene que romper nuestra alma, es la diferencia. Entonces ya cuando nosotros vemos eso, yo quiero que ahí en ese numeral, como Jesús es el creador de vida, entonces dice que Juan llama a Jesús el verbo, y en este pasaje lo llama así, porque Jesús da a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano. Entonces ella dice que el verbo fue hecho carne. Recuerde que hay un gran misterio. Y cuando habla de eso, en Colosenses y Filipenses y Colosenses nos va a hablar que Jesús es la imagen misma de la deidad. Entonces cuando uno mira, por ejemplo, ¿alguien tiene un lapicero? Desarmable. Este es un lapicero desarmable. Entonces hay una cosa que la Biblia nos está enseñando y nos dice que Él es la imagen misma de la deidad. Cuando le preguntan a Jesús y le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué les dijo Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con usted y no me has visto. El pentecostal está diciendo, si ve, Él es el Padre. ¿Qué están viendo ustedes? Estoy mostrando, para los que no están oyendo, un bolígrafo. ¿Qué es esto? ¿Están seguros que es un bolígrafo? Les tengo malas noticias. Es la coca. Ya por aquí tengo la barra. Yo se las quité así escondiditas para que ustedes no me la vieran. Pero cuando yo veo la coca, digo, es un bolígrafo. Cuando le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre, a través de la encarnación de la deidad, que es el mismo Jesús, vemos al Padre. Pero Jesús no es el Padre. La coca no es el lapicero. ¿Qué es entonces el lapicero? Cuando esta coca le adhiero la barra, y claro, la barra debe tener tinta para que el lapicero esté en correctas condiciones. Entonces, la deidad, uno ve al Padre y al Espíritu Santo a través de Jesús. En la revelación, porque la Biblia es una revelación, yo les he dicho, ojo con ese cuento que nos han dicho que hay una revelación. Me acaban de dar una revelación. La revelación fue cerrada en el libro de Apocalipsis. Viene la iluminación, que es, la iluminación es entender la Biblia que fue revelada y que Dios me va a dar esa, entonces, ese cuento de que hoy nos dan una tal palabra rema. A mí me llama mucho la atención porque si usted mira, la gente que practica chakra y todas esas cosas, dicen, hay una palabra, repita esa palabra y le va a dar paz. Entonces los que hacen yoga y eso, dan una palabra y empiezan a repetirla y esa palabra les va, hermano, ojo, porque cuando alguien dice que tiene una rema, una nueva revelación, hermano, no hay más revelaciones, la Biblia es la revelación de Dios. Entenderla es iluminación, no revelación. Bien, entonces Dios se revela y Dios dice, en el principio Dios, Él mismo dice quién es. Es más, cuando dice en el principio Elohim, Dios es una palabra en hebreo que es Elohim, y Elohim es un nombre de Dios en plural, ni siquiera es en singular, es en plural. Usted recuerda que singular habla de una persona, entonces dice Elohim, o sea que habían varios en él. Es que entrar en el estudio de la Biblia es rico. Recuerde que esto va a estar en YouTube, en 2 días ya va a estar subido a YouTube y usted puede lección tras lección, va a haber una serie, lección tras lección, usted va a ir creciendo en ella. Muy bien, ahora, entonces ahí nos damos cuenta de que Dios entonces encarna
y podemos conocer a Dios a través de Jesús. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo del Padre, único, unigénito. Él es el único Hijo de Dios, con su esencia y todo, que después vamos a ver cómo la Biblia nos habla, que esa esencia no la tiene sino Él, lleno de gracia y verdad. Es un regalo de Dios. En el numeral 1 del manual que ustedes tienen en sus manos, dice que nos enseñan los siguientes versículos de Jesús. Y yo quiero que ustedes me den las respuestas. ¿Qué versículos? Es Juan 1:1, Juan 1:3 y Juan 1:4. Quiero que usted vaya llenándolo ahí. ¿Qué enseña el verso 1 de Jesús? Que Jesús es el verbo. Algo más profundo. Que Jesús es Dios. Muy bien, hermana Sandra. Primera verdad que encontramos ahí. Jesús es Dios. Estos 6 primeras lecciones que vamos a estar viendo, en estos 6 días diferentes, escuchen esto, nos va a quitar ideas porque hay gente que viene con conceptos cerrados. Cuando una persona llega a la iglesia nueva, va a venir de la unicidad. Nosotros le decimos unitarios, pero realmente el unitario no se hace llamar unitario, dice que soy de la unicidad. Entonces la unicidad tiene algunas percepciones erradas de la escritura. Entonces vamos a ver en estas 6 lecciones problemas de la unicidad, de los testigos contra el Señor, del mismo adventismo, de los diferentes grupos pseudocristianos y es más, de los cristianos modernos que vienen de las iglesias de prosperidad que también tienen mala formación bíblica y que es la doctrina de la prosperidad es sectaria, es una secta. Y los hermanos que son religiosos legalistas son secta también. O sea, hay hermanos que dicen que la salvación es por obras, también es una secta. Entonces lo vamos a ir mirando a medida que vamos estudiando la palabra poco a poco. Bien, entonces que Jesús es Dios. El verso 3, ¿qué nos enseña de Jesús? Porque viene hablando de Él, tranquilo. Todo Juan 1 va a hablar de Jesús. Versículo 3. Todo fue hecho por Él. Muy bien. ¿Quién fue el creador? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? No, me tiene que definir. Según ese versículo, ¿quién es el creador? ¿Quién es Él? Jesús. Y les tengo una noticia. La Biblia dice que fueron hechas por Él y para Él. ¿Qué hace un testigo de Jehová mal formado con esa gran verdad? Duro. Entonces, Jesús es el creador. No se preocupe, la deidad realmente el creador es Dios. Job dice por allá del Espíritu Santo, el Espíritu me creó. Y del Padre fue el que hizo los cielos y la tierra. Es la deidad como tal, pero el ejecutor. Hay una idea mala que tenemos nosotros en cuanto a la legislación. Nosotros en Antioquia, por ejemplo, tenemos un alcalde. Lo que hace el alcalde con la junta directiva de la alcaldía, que ¿quién es? El consejo. Lo que hace el gobernador con su junta directiva, que son los diputados. Y lo que hace el presidente con sus juntas directivas, que son la Cámara de Representantes y el Senado, que tienen diferentes funciones. Sucede con la deidad. Realmente la junta directiva define, el consejo define las normas y, por ejemplo, presupuestos, tanto presupuesto para y el alcalde ya cuando le dicen cuánta plata tiene para, entonces ya él es el que toma la decisión de hacerlo, el que ejecuta. Pero realmente la junta fue la que decidió. En la deidad uno va a notar que Jesús ejecuta dentro de las funciones, dentro de la deidad. Entonces cuando decimos que fueron hechos los cielos y la tierra por Él y para Él, no está mal cuando entendemos que es Dios el que creó. Es la deidad como tal lo que hace, pero ¿quién ejecutó? Jesús. Por eso nunca el consejo va a tomar las decisiones de un alcalde. Lo amarran, le bajan presupuestos. Pero la decisión de ejecutar, el que ejecuta, el ejecutivo es Él. Y en el caso de la deidad, el ejecutivo, en ese sentido, en el momento que ahora Él dijo, yo me voy a ir, no los voy a dejar solos y voy a dejar a otra persona que me está representando, el Espíritu de verdad. Hay que entender los procesos en la Biblia y cuando lo dice la Biblia, para yo entenderlo. Dentro de este ciclo vamos a aprender 3 formas de interpretación bíblica. Nosotros le llamamos la interpretación gramático-histórica, pero ¿cómo Jesús enseñó a los discípulos a interpretar la Biblia? ¿A usted le gustaría aprender a interpretar la Biblia? Por ahí en unas 6 semanas vamos a mirar métodos de interpretación bíblico y este se va a llamar el inductivo, donde vamos a entender, primero a observar, después a interpretar y por último a aplicar la Biblia. Bien, todo se basa en una buena observación e interpretación. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Aprendiendo a observar. Muy fácil. Mire que estudiar esto no es tan complicado. ¿O cuántos están complicados diciendo, ay no, eso es muy duro? ¿A alguien le está pareciendo duro estudiar la Biblia así? Que porque hay gente que se acampa a un instituto y ay no, que Hermeneo, ay no, que no sé qué, que Hermes era el intérprete de los griegos, entonces ¿dónde está Hermes en la Biblia? No, eso es muy raro.
Pero cuando uno aprende paso a paso, usted no va a aprender la Biblia de tan. Y hay algunos hermanos que en los cultos se duermen y no veo a ninguno de los que se duermen en los cultos dormidos. Como que esto nos captó la atención y nos tiene ahí yendo a la hojita, yendo a la palabra. Entonces eso está bien. Así es que, porque esto nos está moviendo el interés. Bueno, les dije que no íbamos a lograr terminar, pero quiero terminar esta partecita. Versículo 4, ¿qué enseña este versículo de Jesús? Que en Jesús está la vida. Entonces, ¿hay vida en Jesús? La hay. Por eso la palabra cuando encarna, y él mismo lo dijo, las palabras que os he hablado, estas son espíritu y son vida. Porque vivifica nuestra alma. Bien, el numeral 2 nos dice que pensemos por un momento en esto. Jesús es Dios eterno. Recuerde que todo esto va a estar en YouTube. Entonces, piense, Jesús es Dios eterno, el creador del mundo entero. A pesar de esto, ¿cómo lo trataron los de su propio pueblo? Versículo 11. ¿Qué hicieron con Jesús los judíos? Lo rechazaron, no le recibieron. Pues, ¿por qué usted mira que la gente de la iglesia rechaza a Jesús? Se predica y todos son amén, amén, amén. Hay que evangelizar, claro. ¿Cuántos evangelizó esta semana? A nadie. ¿Usted qué está haciendo? Rechazando a Jesús, diciendo, lo que usted me acaba de decir no me interesa. ¡Ay, qué cosa tan dura! La pregunta es, ¿cómo trata la mayoría de la gente a Jesús hoy en día? La mayoría. Lo rechazan, no les interesa, ¿cierto? Muy bien. Y esto ya nos está empezando a generar una respuesta a una de las 4 preguntas que empezamos al iniciar la clase. Cómo se vuelve esto de rico. Y eso que a medida que vayamos creciendo, yo les voy a permitir preguntar. Pastor, venga, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Tranquilos, pregúntenme en todos ustedes lo que quieran. Si la gente nueva va llegando, muchos nuevos van a querer que les explique lo que enseñé en la lección anterior. Entonces a ellos, ¿sabe qué les voy a decir? Usted no sabe la respuesta. No, es muy fácil. William, cójalo mañana y enséñele. Cuenta la historia que había un hombre, un intelectual muy tremendo, y entonces él le decían, iba y daba charlas de cómo, del átomo y no sé qué. Entonces él decía, eso es muy fácil, pi más no sé qué, y en la universidad, y eso eran unas ecuaciones muy bravas, y el chofer siempre entraba con él. Entonces dice que una vez fueron a un país por allá, eso en Europa, y el tipo dijo, estoy cansado, tanta charla, y le dijo el del chofer, pues yo he escuchado tanto las charlas que yo soy capaz. Y llegó el chofer y dijo, cambiémonos de ropa. Y él se puso la del chofer y el chofer la de él. No lo conocían. Y entonces el chofer dijo, no, sí, esto se es así, 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 pi más no sé qué, y se descompone así, y el átomo y ya, y dio la conferencia y todo muy bien. Entonces de un momento a otro, se levanta un alumno de esos cerebros, y bueno, y si pi más tal es esto, entonces en la ecuación tal, según lo que decía Julano de tal, ¿cómo podríamos entonces resolver ese problema? Y entonces el conductor se quedó así todo asustado y los miraba y decía, no entiende, no sabe la respuesta. Y por eso le estoy preguntando a este profesor. Y él dijo, no, la respuesta es tan fácil que el chofer mío se las va a contestar. Bueno, entonces no hay problema. Cuando una persona nueva llega, ahí se las mando, ahí se las voy mandando. Y usted dice, si no la entiende, entonces dice, no, eso es muy fácil, venga. Llamamos a aquel que está allá en tal, hermano César, que nos la conteste. No, yo creo que todos vamos a ir resolviendo nuestros problemas. Bueno, quiero terminar diciendo que hay muchas personas que dicen ser seguidores de Jesús, pero lastimosamente no viven de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Y esa forma de vida ya es un rechazo a Jesús. Y prácticamente escuchan la palabra y dicen, yo un día esto va a cambiar, un día esto lo va a hacer. No, ya es el tiempo de tomar decisiones de cambio para con Dios. Es necesario tomar buenas decisiones cuando escuchamos la palabra de Dios. En el Facebook salió hace algunos días, no sé si es A.W. Tozer, que decía que lo peor que la iglesia está haciendo hoy en día es que está haciendo que muchos cerdos se sienten con ovejas y les hagan sentir que son ovejas, pero su comportamiento es de cerdos. No hay nada peor que ir a una iglesia donde me enseñen que todo está muy bien, que estoy viviendo bien. Es mejor salir con rabia, con impaciencia. Si la persona está dolida por el pecado, va a agradecer esas palabras tan duras que se le hablaron. Pero si la persona quiere vivir en el pecado, va a salir enojada, va a tratar la iglesia de fanática,
va a decir no se necesita tanto, yo para seguir no necesito dejar nada a Dios. Dios es el que tiene que dejar, yo no. Ese sería el gran error. Este es el primer paso. Esto es para los acabaditos de llegar, esto es para el que llegó a la primera reunión en casa, pero realmente como es un proceso secuencial, a veces no lo hemos visto así. Algunas de estas verdades ya son conocidas, pero cuando las vamos a ver secuencialmente va a ser más fácil. Les aseguro que en cuestión de 3 a 6 meses, el concepto escritural que usted tiene va a ser muy claro. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.